Hola, soy Mauricio José Schwartz, esto es Ahora Música, una serie del Rey va Desnudo, un canal donde tocamos muchísimos temas, nada de lo humano nos es ajeno y los invitamos a que nos acompañen en todo lo que están viendo ahora en el texto que corre abajo de la pantalla para no ocupar demasiado tiempo con la publicidad. Bueno, esta serie existe fundamentalmente para oír música que probablemente usted no ha oído, pero música que yo escucho porque siempre he andado por los márgenes y por las partes externas, digamos, de la música comercial, que hay cosas comerciales que me encantan. Pues siempre me ha gustado otros tipos de música y sobre todo la música que no está constreñida por las necesidades de producción que impone la moda, aunque haya cosas maravillosas en la producción hecha de acuerdo para satisfacer las necesidades de la moda. Siempre he dicho que me gusta muchísimo la música vocal, considero que la garganta humana es el mejor instrumento de todos, es el instrumento más perfecto y uno de los instrumentos más versátiles en cuanto a su enorme capacidad de cambiar de tono, de color, de timbre, de sonoridad, de formas de hacer que esta simple y sencilla vibración que pasa entre las cuerdas vocales adquiera una variedad enorme. Siempre me ha gustado la música vocal. Y siempre me han gustado los grupos vocales, dirigí alguno allá en mis años mozos. Se llamaba, ¿cómo se llama eso? Uno era vocal 11, otro era vocal 7, luego era la nueva tradición. En fin, intentamos varias cosas, no nos presentamos demasiado, ensayamos muchísimo, eso sí, y nos divertimos muchísimo, que finalmente, pues muchas veces de eso se trata la música. El caso es que una de las razones por las que adoro la música son los Swingle Singers. Swingle Singers es un grupo que nació en 1962, o sea que tendrían en este momento 60 años, estarían cumpliendo los 60 años, y eran un grupo de músicos franceses dirigidos por un estadounidense, Ward Swingle. No es que tengan mucho swing, aunque lo tienen en el jazz, sino porque ese es el apellido del señor Swingle, de Ward Swingle. Y hacían coros a cantantes franceses famosos como Charles Aznavour y gente así, cantaban jazz, y para ejercitar su lectura de a primera vista, porque claro, cuando usted es músico de sesión, pues usted llega, le pone la partitura enfrente y la tiene que interpretar. Uno tiene que tener una enorme capacidad de lectura a primera vista, que se llama. Y entonces, para practicar su lectura a primera vista, se le ocurrió a Ward Swingle empezar a usar los contrapuntos de Bach, los enormes, tremendamente complejos obras de contrapunto de Johann Sebastian Bach, y las cuatro voces, que serían lo que tocan las dos manos en el órgano y los dos pies en los pedales del órgano, pues trasladarlos a las voces humanas, y así practicaban la lectura. Por supuesto, empezó a ocurrir que a la gente le gustaba lo que hacían estos mientras esperaban su turno para hacer la música de sesión, y empezaron a cantar no solo otras cosas que ya cantaban, sino a Bach. Y con esto estalló de alguna manera el Swingle Singers. Mucha gente que no se había acercado a lo que llaman música clásica, más clásica, y que no se habían acercado a la música más formal y que les decías Bach y se asustaban, encontraron que esto era muy parecido al jazz. Y es que tanto los Swingle Singers como por la misma época, más o menos, grupos de jazz como el Jacques Lussier Trio descubrieron que el jazz que se estaba haciendo en esos años embonaba muy bien con los experimentos musicales que había hecho Johann Sebastian Bach muchos años antes. Sus armonías audaces, sus disonancias, sus escalas diversas, y por supuesto el contrapunto. El contrapunto no es otra cosa que una persona canta una melodía, o una mano toca una melodía, un instrumento interpreta una melodía, y al mismo tiempo otro instrumento, otra voz, otra mano interpreta una melodía totalmente diferente, y sin embargo ambas tienen que oírse bien juntas. Puede usted tener 2, 3, 4, 5 voces cantando cosas diferentes, melodías diferentes, pero que juntas dan un resultado musical maravilloso. Y eso fue lo que pasó con los Swingle Singers. El grupo luego se desbandó en 1973, lo volvió a formar Ward Swingle en Londres, y desde entonces el grupo ha seguido, por supuesto, no con los mismos integrantes. Ward Swingle murió en 2015, me parece, sino que ha habido diversos grupos de personas, diversos integrantes que han entrado a formar parte de los Swingles, como se les llama ahora. Y han hecho rock, y han hecho jazz, y han hecho música popular, y han hecho madrigales medievales, y han hecho de todo, porque cuando tú tienes un grupo de voces así, puedes hacer lo que quieras, puedes abordar covers de cualquier género. Yo recuerdo que tienen un cover maravilloso, búsquenlo, de Eleanor Rigby de los Beatles, allá de aquellos años.
Pero en este caso, yo quería hablar de los grupos vocales porque hay actualmente grupos a capela maravillosos. Hemos oído aquí ya a Humphrey y a Voice Play, y hay otros como Octave o como Pentatonix que también están haciendo cosas extraordinarias. Y una de las características es que los nuevos grupos a capela han incorporado un beatboxer. Y un beatboxer que resulta que le da una enorme libertad a los arreglos que pueden hacerse con 3 o 4 voces, teniendo esa base rítmica que muchas veces los Bengal Singers sustituyeron con contrabajo y batería, que era sobre todo batería, la caja o tarola con escobillas, muy de jazz y muy para llevar el ritmo y centrar los esfuerzos de todos. Entonces, aunque trabajaban fundamentalmente a capela, tendían a tener este apoyo rítmico. Y en esta interpretación, que creo que es de los años 80, la verdad no me hagan mucho caso, no he encontrado más datos sobre ella, en esta interpretación que hicieron en Japón, tenemos, pues no exactamente un beatboxer, pero tenemos la percusión hecha con la voz, las escobillas en la caja de la batería hechas con la voz, y sobre todo traten de escuchar las distintas voces y lo que va cantando cada una de las distintas voces para lograr esta absoluta maravilla. Y esta maravilla que, por cierto, es concretamente la fuga de la fantasía y fuga BWV 542 en sol menor de Bach. Hay que recordar que Bach tenía que escribir una cantata a la semana, tenía que escribir una obra musical a la semana para la capilla, porque a la hora de llegar a la misa o al servicio, que eran protestantes, a la hora de llegar al servicio tenía que haber música nueva, porque era uno de los elementos fundamentales de la adoración y de la celebración de los servicios religiosos. Esto ya lo había visto Lutero, que por cierto era compositor, decía que la música era fundamental para atraer a sus fieles. Entonces, Bach por eso tenemos además una gran cantidad de obra de Bach, porque él tenía que escribir todas las semanas, y escribir lunes, martes y miércoles, y luego copiar, y luego ensayar un par de días o un día, y el domingo estrenar una de sus cantatas, una de sus obras. Y esto es pues una fuga de la fantasía y fuga, decíamos, con el número BWV 542 en sol menor. Por cierto, el BWV es el número de catálogo que se le ha dado a las obras de Bach, que se recopilaron, por supuesto, después de su muerte. Él no numeraba, como posteriormente se hizo, Primera Sinfonía, soneto número 23 sonata número 23 para 3 violines o cosas por el estilo, no. Entonces los números se le han dado porque son los números del catálogo de la obra de Bach. Las siglas no me acuerdo qué significan en alemán, pero en todo caso es irrelevante. Lo relevante es la música. El compañero que hace, no el beatboxing, pero que está tratando de hacer, está haciendo unos ritmos muy iniciales, muy primitivos, digamos, con todo respeto, por supuesto.
está poniendo las bases de lo que van a ser después los grandes grupos a capela del siglo XXI. Y esto no es ninguna broma. Yo, sin embargo, tengo un problema y tengo que decirlo. Bach me gusta como lo hagan. Me gusta en voces, me gusta en arreglos de rock, me gusta cuando la burela toca Ian Anderson en la flauta en plan de rock con Jethro Tull. Me gusta cuando lo rescatan todos los músicos, porque Bach es lo más impresionante que hay. Así como probablemente lo que más me gusta sea el trabajo de Beethoven a mí, en sus terrenos de lo que llaman la música formal, o música clásica, o música seria, como si todos los demás se la vivieran a carcajadas. Pero Bach es un nivel de impresión. Cuando uno se pone a escuchar o a ver la complejidad que tenía que existir musicalmente en su cabeza para luego ponerla en una partitura, cómo funcionaba esa maravillosa cabeza de Bach a la hora de manejar la música con una destreza que prácticamente nadie ha podido. Esto en parte se debe a que yo, cuando era muy pequeño, mi padre, que era violinista, mi padre adoptivo, que fue violinista en su juventud, me había dejado unos pocos discos, uno con el Peer Gynt de Grieg, algunas otras cosas, el Moldau, la Danza Macabra, la Quinta de Beethoven, pero me había dejado una obra que me llegué yo a aprender de memoria compás por compás, que era el doble concierto de Bach para dos violines, en la interpretación de David e Igor Oistrakh, que eran dos padre e hijo de los grandes violinistas de esta época, con Jascha Heifetz y algunos otros. Y yo ponía este disco casi hasta que yo lo ponía, se oía al otro lado, obviamente no es broma, pero lo oía obsesivamente, me encantaba el sonido de los dos violines, me encantaba el diálogo de los dos violines, y algún día quizás comentaremos algo de el concierto para dos violines de Johann Sebastian Bach en la versión de David e Igor Oistrakh, que grabaron para Deutsche Grammophon, porque después me lo echaron a perder para siempre, nunca pude volverlo a oír, porque cada vez que lo oigo digo, no, pero es que eso no iba así, esa nota entraba después, o esa parte de la orquesta no podía entrar tan fuerte, o iba más lento, en fin, me lo aprendí tal como está, pero como está en el disco. Pero la maravilla, piensen ustedes que toda esta música primero existió dentro de la cabeza de Johann Sebastian Bach, y luego fue escribiéndola, sabiendo exactamente lo que hacía, y yo supongo que él aprobaría el tratamiento vocal de los Bengals. El tucutum es, por supuesto, el tucutum, por supuesto, te mata. Hay un fenómeno en biología, que es que se dice que las bandadas de pájaros y las manchas de peces, una de las funciones que tienen es de confundir a los depredadores. Un depredador no puede ir contra una mancha de peces o contra una bandada de aves, aunque tiene que elegir una presa e ir sobre esa presa y tratarse de desentender de todas las demás. El movimiento de estos dos grupos estoy golpeando el micro, me van a perdonar. El movimiento de estos grupos de animales está destinado precisamente a confundir al depredador, y el trabajo del depredador, por su parte, es poder mantener la concentración en uno solo. Traten de oír esto, por ejemplo,
concentrarnos en lo que hace uno de los cantantes. Solamente sigan la línea melódica de ese o esa cantante. Luego vuelvan a oír fijándose en otro. O esto se puede hacer viendo las manos en las tocatas o en las fugas de Bach, o en los trabajos de Bach para órgano. ¿Qué hace una mano? ¿Qué hace la otra? ¿Qué hacen los dos pies? Pero primero escuchen solo, traten de concentrarse como un depredador en solamente en lo que hace la presa, que es la mano derecha, luego la que es la mano izquierda, luego lo que hace el cantante, el barítono, lo que hace el tenor, lo que hacen las sopranos y las altos que conforman el resto del grupo. De centrarse en cada una de las líneas melódicas, porque creo que eso permite darnos cuenta de lo impresionante que es el logro, no solo de una obra de Bach, sino de todas, una tras otra, una tras otra, una tras otra, donde demostró un dominio sobre la música que probablemente nadie más ha tenido a lo largo de la historia. Soy Mauricio José Schwartz, muchas gracias por acompañarme, muchas gracias por estar aquí. Esperamos que vuelvan y que sigan acompañándonos cada vez que tengamos la oportunidad de decir ahora música.